Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Qué bueno es recordar a lo que Él hizo y adorarlo por eso. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios esta mañana? Sé que el Señor nos va a hablar esta mañana a través de su palabra. Por favor, si no ha silenciado sus teléfonos, lo invito a que lo haga. Recuerde que cada vez que suena el teléfono le aumento 5 minutos al sermón y cada ronquido son 10 minutos. ¿Ok? Qué bueno verles. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu presencia en nuestro medio. Gracias por la bendición de poder cantarte, de poder adorarte, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, así es que te pedimos que nos hables a través de ella. Queremos aprender de ti. Señor, el estudio en sí no es el fin es conocerte, Señor, a través del estudio de la palabra de Dios. No queremos llenarnos de conocimiento solamente, queremos aplicar lo que aprendemos a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de vivir, Señor. Muchas gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Al mensaje de hoy lo titulé Bendecidos los que creen sin ver. Bendecidos los que creen sin ver. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Mire, iglesia, los cristianos, los creyentes, los seguidores de Cristo, ¿cuántos seguidores de Cristo hay acá? ¿Verdad? Wow, qué bueno. Ah, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Creemos que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y por eso, porque fueron inspiradas por Dios, porque nosotros creemos que es así, creemos que las escrituras son la verdad absoluta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil en este mundo hablar de verdades absolutas porque, bueno, todo es relativo, todo depende del cristal con que lo veas, dicen algunos. Pero nosotros los cristianos sabemos que las escrituras son la verdad absoluta de Dios. Amén. Ahora, algunos no creen eso y está bien. O sea, cada quien es libre de creer lo que ellos quieran, ¿no es cierto? Está bien, no hay ningún problema. Pero para los verdaderos seguidores de Cristo, la Biblia, las Escrituras son la verdad y la revelación completa de Dios al hombre, a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entre todas las cosas que la Biblia enseña y que nosotros creemos, está precisamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Escucha esto, iglesia. Ninguno de nosotros, al menos que me dejan saber si me equivoco, ninguno de nosotros presenció el sacrificio de Cristo. ¿Alguien vio físicamente el sacrificio de Cristo? En la película nomás, no. Ninguno de nosotros fue un testigo presencial, ¿no es cierto?, de lo que Cristo padeció para salvarnos. Pero el hecho de que no fuimos testigos presenciales, los cristianos creemos que el sacrificio de Cristo fue un hecho real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Cuando los cristianos leemos en la Biblia acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque creemos y estamos convencidos que la Biblia es la verdad de Dios. Por lo tanto, si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. No vimos a Jesús sufrir y morir en la cruz. Y tampoco vimos a Jesús resucitar de la tumba. Nadie lo vio, de los que estamos acá. Pero lo creemos y lo aceptamos por fe, con base en lo que dicen las Escrituras, ¿no es cierto? No vimos a Jesús morir, ni lo vimos resucitar con nuestros ojos naturales, pero sí lo creemos a través de los ojos de la fe, porque el Señor da testimonio de ello en su palabra, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver en la Biblia que hay una bendición especial precisamente para aquellos que creen sin ver. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso el título es ese, bendecidos los que creen sin ver. Para eso vamos a ver un relato muy conocido por muchos. Relato que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, empezando en el verso 24. Esto que vamos a estudiar ahora sucedió en los días siguientes precisamente a la resurrección de Cristo. Jesús acababa de resucitar y en esos días, a partir del día domingo para nosotros, del primer día de la semana para los judíos, en ese lapso de tiempo es que sucede lo que vamos a leer hoy. ¿Está listo? Vamos a la Biblia. Esto es lo que dice Juan 20, 24. Tomás, ¿quién? Vamos a identificar a los de la historia. Tomás era uno de los 12. ¿De los 12 qué? De los de 12 de César Castellanos de Colombia. No. Era uno de los 12 de Jesús, ¿ok? Llamado el Tídimo. O sea que en otras versiones en el gemelo, aparentemente tenía un gemelo, ¿verdad? Por eso el gemelo. Dice, este Tomás no estaba con ellos, ¿con quién? Con los discípulos, cuando Jesús vino. Recuerda, esto acaba de suceder después de que resucita
Jesús se les aparece, ellos están tristes, están tratando de procesar qué es lo que acaba de pasar. Y Jesús, ese día se les aparece, pero ¿saben quién no estaba ahí? Tomás. Ese día Tomás no fue al culto, andaba de compras. Tomás no estaba presente, pero los discípulos que sí estaban presentes, fueron a contar a Tomás que Jesús los había visitado después de resucitar. Esto le dijeron a Tomás que no había estado en el culto ese domingo, ¿ok? Ven lo que dice, verso 25. Entonces los otros discípulos le decían, fíjese eso, hemos visto al Señor, le decían a Tomás. Y vean lo que contesta Tomás. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Fíjese, los discípulos llenos de alegría, me gusta esta versión porque pone los signos de exclamación. Tomás, fíjese, van y le dicen, van a contarle que han visto al Señor, le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Los discípulos estaban tristes, como se los dije, por la partida de su maestro. Y de repente lo tienen enfrente. Entonces puede imaginar, escuchar la emoción de los discípulos para cuando le están contando a Tomás. El Señor resucitó, Tomás, y vino a vernos, Tomás. Y vea lo que pasa cuando con tanta algarabía, con tanta alegría, con tanta emoción, le empiezan a contar a Tomás. Y vea lo que Tomás dice. ¿Vio en el texto? Nunca falta el aguafiestas, ¿no es cierto? Entonces, están ahí, le están contando a los discípulos la mayor historia del mundo, ¿no es cierto? La historia más grande del mundo es que Cristo haya resucitado, no solo que haya muerto, pero que también haya resucitado. Le están dando la más grande noticia del mundo y Tomás dice, calmados, se me calman aquí, sereno, moreno, dicen algunos. Dice Tomás, si yo no veo las pruebas, yo no lo voy a creer. Si no meto mi dedo en el lugar en donde están la señal del clavo y no pongo mi mano en la herida en su costado, yo no lo creo. ¿Cómo ven a Tomás? Fue tan tajante y tan determinante lo que Tomás dijo que eso le ganó el título de Tomás el incrédulo. Imagínense. Y hasta un dicho surgió de las palabras de Tomás. ¿Recuerdan eso? Cuando alguien expresa alguna duda o incredulidad acerca de algo, a veces le decimos, tú eres como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer, ¿no es cierto? Tomás dijo, a menos que yo no lo vea con mis ojos y lo sienta con mis manos, yo no lo creo. Así es que se me calman. Le bajan a su alboroto aquí. Bueno, eso no dice la Biblia, pero imagínese el hombre. Imaginación. Se me calman aquí, ¿verdad? Ahora, iglesia, escucha esto. Tomás representa a los cristianos que viven su vida de fe guiados por los sentidos físicos, por los sentidos naturales. Tomás dijo, si yo no veo, ¿qué es eso? El sentido de la vista, ¿no es cierto? Tomás quería y necesitaba ver algo para poder creer en la resurrección de Cristo. Tomás dijo, si yo no veo, yo no lo creo. Después Tomás dijo, si no meto mi dedo en la herida de los clavos y si no pongo mi mano en la herida en el costado de Jesús, no lo creo. ¿Qué es eso? ¿El sentido de él? Sentir. Tomás quería y necesitaba sentir algo para poder creer en la resurrección de Jesús. ¿Sabe, iglesia? Hay cristianos para los que su vida de fe y su relación con Dios gira todo alrededor de sus emociones y de sus sentimientos. Hay personas que, por ejemplo, visitan iglesias como las nuestras y se van desilusionados porque aquí no ven y no sienten nada, dicen, ¿no? Dicen cosas como, yo las he escuchado, me las han dicho, hasta eso agradezco que me las digan. Dice, alguien me dijo, me voy de esta iglesia porque aquí yo no veo que usted tumbe a la gente, pastor. ¿Usted cree? Mira, a veces me dicen cosas que me dicen, no, yo sé que cuando se las diga a la congregación no me lo van a creer. Pero están esperando. ¿Saben cuándo los voy a tumbar yo a ustedes? Nunca. No esté esperanzado de eso. Otros dicen, me voy de esta iglesia porque aquí no siento la presencia de Dios, dicen. Me voy porque aquí no veo a Dios moverse. Para ellos es que andemos tirados y gritando. Eso es el mover de Dios, dicen algunos. Pero como ese desorden no lo ven aquí, porque es un desorden, pues creen que Dios no se mueve aquí. Pregunta, iglesia, ¿Dios se mueve en tu vida? Amén. Todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy escuchando testimonios de todos ustedes de lo que Dios hace en su vida. Dios se está moviendo en nuestra iglesia. Entonces,
Todo gira alrededor de lo que ven y de lo que sienten. Llegan a la conclusión de que Dios no está en un lugar o que Dios no se manifiesta en un lugar solo porque ellos no ven y no sienten nada, dicen. Entonces aquí, ustedes son muy fríos. Ustedes los bautistas son muy fríos. Así les dicen, enójense, hagan algo ustedes. Sientan algo. Para ellos lo que Dios es y lo que Dios hace está limitado a sus sentimientos y emociones. Sentimientos y emociones que, por cierto, iglesia, a veces son muy engañosos, nuestros sentimientos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Son muy engañosos y muy cambiantes, ¿no? Hoy sí quiero, hoy no quiero, hoy no voy, hoy sí voy. Hoy me baño, hoy no me baño, hoy hago dieta, hoy no hago dieta, hoy voy al gym, hoy no voy al gym. ¿No es cierto? Son muy cambiantes los sentimientos y las emociones. Iglesia, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que los cristianos debemos vivir nuestra vida por medio de nuestros sentimientos, emociones. Lo que sí dice la Biblia es lo siguiente, 2 Corintios 5:17, léalo conmigo, ahí está en la pantalla, léalo conmigo. Porque por fe andamos, no por vista. Aquí la palabra andar significa vivir. Es una analogía que el apóstol Pablo usa para referirse a la forma de vivir. Se puede leer entonces como por fe vivimos y no por vista. Es decir, no vivimos nuestra vida de fe guiado por un mero sentido natural, por meros sentimientos, ¿me explico? En términos prácticos, vivir por fe y no por vista significa o implica vivir nuestra vida guiados ¿por qué? Por la palabra de Dios. Nosotros vivimos nuestra vida de fe por lo que Dios ya dijo, ¿me explico? Que está establecido en su palabra. El mismo Pablo, no lo tengo acá, pero usted lo conoce, citando al profeta Habacuc 2:4, le dice a los Gálatas y a los romanos, porque el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos ahí? Los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, los seguidores de Cristo. Ahora les pregunto, ¿es pecado experimentar emociones? ¿Es pecado sentir cosas bonitas? ¿Se acuerda cuando usted recién se enamoraba de su esposa o de su esposo? No. Usted ya tanto tiempo que... ay, siento maripositas, decían unos. ¿No es cierto? ¿O no? No están tan viejitos que ya no se acuerdan. No, déjenme, me acuerdo, pastor. ¿Está Dios en contra de que usemos nuestros sentidos naturales, nuestras emociones? Por supuesto que no. ¿Saben por qué? Porque fue Dios quien nos creó con esas emociones. Fue Dios quien nos hizo seres emocionales. Fue el Señor. Fue Dios quien puso emociones y sentimientos en nuestra humanidad. Fue Dios quien nos dio la capacidad de experimentar diferentes sentimientos y emociones. A veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces estamos enojados. ¿Cuántos se enojan de acá? Dios nos dio, ciertamente no es pecado. Dios no está en contra de que sientas cosas bonitas. La Biblia no enseña que los cristianos debemos reprimir nuestras emociones. ¿No es cierto? La Biblia no enseña que los cristianos debemos ignorar nuestras emociones. Ahora, la Biblia sí enseña que debemos controlar nosotros nuestras emociones y sentimientos. Y nos enseña a no dejar que las emociones nos controlen a nosotros. De eso sí me puedo pasar toda una vida mostrándoselo en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque nuestras emociones son cambiantes, son muy traicioneras, son muy fluctuantes. La Biblia sí enseña que debemos asegurarnos que nuestras emociones no nos conduzcan a cometer acciones que violentan los principios de Dios y que le hacen daño al prójimo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dijo, enójense, pero no pequen. ¿Es pecado enojarse? No. Pecado puede ser lo que haces con el enojo. Pablo está diciendo, está bien que se enojen, pero no dejen que su enojo los controle a ustedes. Ustedes controlen el enojo. A nosotros nos manda a ser los que controlamos las emociones, no al revés. Ese es el problema. Y también es importante, hablando de esto, iglesia, decir que la Biblia tampoco enseña que debemos satanizar las emociones. ¿Me explico? Hay cristianos que se van a los extremos. Algunos satanizan todo sentimiento y toda emoción. Les dices que tienes hambre y dicen que es del diablo. Te ven triste y dicen que el diablo te tiene así. Todo lo satanizan, ven al diablo en todos lados. No ven a Dios en ningún lado, pero al diablo lo ven en todos lados. La Biblia no manda a satanizar nuestras emociones, iglesia. No. Luego están los que se van al otro extremo. Son pura emoción, puro sentimiento. No razonan, no analizan nada, no examinan nada, no piensan con el cerebro, solo con el corazón. Se van al otro extremo, todo lo llevan al terreno de las emociones. Los dos extremos son malos.
La Biblia advierte sobre el peligro de vivir en cualquiera de estos dos extremos. ¿Dios nos dio emociones y sentimientos? Sí. ¿Dios nos dio la capacidad de pensar? Algunos no. ¿Qué pasó? No los veo convencidos. ¿Te dio Dios la capacidad de pensar y de razonar y de analizar las cosas? Sí. ¿Para qué crees que Dios nos dio la cabeza? ¿Para el sombrero nada más? No, para usarlo, para razonar. ¿No es cierto? Entonces debemos de vivir una vida balanceada en ese sentido. Es cierto que Dios nos dio emociones y sentimientos. Y es cierto que no podemos vivir nuestra vida separado de las emociones. Iglesia, no se puede. Porque eso es parte de nuestra esencia. Eso es cierto. Ahora, pero la vida de fe en Cristo va mucho más allá que meras emociones. ¿Lo cree? La vida cristiana es mucho más que solo meros sentimientos. A veces Dios nos hace sentir cosas bonitas, gloria a Dios por eso, y a veces no. Pero eso no cambia la realidad de la presencia de Dios en tu vida. Sientas o no sientas cosas bonitas, eso no cambia la realidad de que Dios está contigo. ¿No es cierto? ¿Lo sientas o no? Y sintamos o no cosas bonitas, eso no debería determinar nuestra vida de fe. El problema es cuando permitimos que nuestros sentimientos y emociones, escucha esto, iglesia, sean el factor que determina nuestra fe en Cristo. Pues hoy sí siento, hoy Dios sí está conmigo. Hoy no siento, pues Dios no está conmigo. Hoy sí siento, soy hijo de Dios. Hoy siento que no soy hijo de Dios. Y así como el amor de Margarita, hoy sí me quiere, no me quiere. No me quiere, sí me quiere. Qué pena vivir así, ¿no cree? Bueno, ojalá que usted no esté viendo así, ¿ok? Eso era lo que estaba haciendo Tomás. Entonces, Tomás estaba usando sus sentidos humanos y naturales como el factor determinante para creer en la resurrección de Cristo. ¿Notó eso? Tomás dijo, si no veo y si no siento y si no toco, no lo creo. Eso es lo que estaba haciendo Tomás. Usando sus emociones, sus sentidos naturales como el factor determinante para creer o no creer. Ahora veamos qué pasó. Se cierra esta parte de la historia. Y ahora la historia nos adelanta una semana más tarde, después de este suceso. Vea lo que dice el siguiente versículo. Vamos al 26. Ahí lo tenemos en la pantalla. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Ahora sí llegó al culto Tomás. Ahora sí llegó. Dice, estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Aquí aparecen otra vez los discípulos reunidos. De repente Jesús entra y les dice paz a vosotros o paz a ustedes, ¿verdad? Ahora, si ve el texto, por alguna razón, Juan creyó necesario decir que las puertas estaban cerradas. ¿No le parece? Pero de repente Jesús aparece. ¿Qué le dice eso? Que las puertas estaban cerradas, pero que Jesús entró. Ay, pastor, pues que entró por la ventana. Pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Jesús que atravesó la pared. ¿Por qué la pudo atravesar? Porque pues es Dios y estaba ya en su cuerpo glorificado. Entonces entra. Jesús entra, se pone en medio de ellos y les dice paz a ustedes. Y vean lo que Jesús dice inmediatamente después. Aparentemente el texto eso nos dice que aparentemente después de que los saludó, se dirige a Tomás. ¿Verdad? Verso 27. Jesús, no tengo tiempo para hablarle a nadie más, ahorita quiero hablar con Tomás. ¿Verdad? Verso 27, vamos al verso 27. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y vea lo que le dice ahora. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, la impresión que el texto nos da es que inmediatamente, como se lo digo, es que Jesús fue directamente. Ahora, no sabemos si los discípulos fueron y le dijeron a Jesús, oye, este cuate anda mal, tienes que hablar con él. No lo sabemos, pero sí sabemos que Jesús estaba enterado de lo que Tomás había dicho. Puede ser que le dijeron o puede ser que Jesús, por ser Dios, lo sabía. Simplemente por eso, ¿verdad? Después del saludo, Jesús se dirige a Tomás y las palabras que les dice a Tomás son, es interesante, estrictamente relacionadas con lo que Tomás había dicho una semana antes, 8 días antes. Una semana antes Tomás les dijo a su compañero, si no veo, si no toco, no creo, no creo. Ahora Jesús, mostrándole sus manos, aparentemente, le dice, Tomás, ven y mira mis manos. Eso era lo que Tomás había dicho que quería y necesitaba ver para creer. Pues ahora Jesús le está diciendo, mira mis manos, Tomás.
Después Jesús le dice, Tomás, ahora extiende, saca tu mano, dame tu mano y métela en mi costado, en la herida del costado de Jesús. Eso era lo otro que Tomás necesitaba, ¿no es cierto? Quería ver las cicatrices, la señal en sus manos y quería. Y ahora Jesús está diciendo, ven, acércate. Una vez que Jesús le pide a Tomás comprobar lo que él quería y necesitaba, Jesús le dice, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Aquí surge una pregunta, se los voy a hacer, ¿ok? ¿Por qué Jesús llamó incrédulo a Tomás? ¿Por qué? Pues la respuesta es obvia. Porque no creía. ¿Están de acuerdo conmigo? Le llamó incrédulo porque Tomás no creía. Tomás estaba mostrando incredulidad. Ahora, Tomás estaba mostrando incredulidad acerca de la resurrección de Jesús, pero también Tomás estaba mostrando incredulidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya les había dicho que él iba a resucitar. ¿Creyó Tomás en lo que Jesús había dicho? No. También, no solo eso, pero Tomás dudó de la honestidad de sus compañeros, ¿no? Porque sus amigos de ministerio, sus cuates, sus compas, ¿cómo le dicen en su país? Sus parceros. Le habían dicho, vimos a Jesús, y Tomás no les creyó. Pues si Tomás no le creyó a Jesús, ¿usted cree que le va a creer a otra gente? Pues no. Entonces, Jesús le dice, ven y mira las evidencias. Ahora está Jesús delante de Tomás. Dice, ven y mira las evidencias, Tomás. Ahora, el texto no dice puntualmente si Jesús efectivamente metió o puso su mano en el costado. No lo dice. No lo podemos saber. A lo mejor sí lo hizo, pero el texto parece decirnos que no lo hizo. Pareciera ser. A lo mejor cuando Jesús le mostró las manos a Tomás, Tomás dijo, ya está. ¿Qué más? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para este punto de la historia, Tomás ya no tiene ninguna duda de que Jesús ha resucitado. No sabemos si lo hizo. Pero ya en este punto de la historia, Tomás está convencido y lo que contesta en el siguiente versículo lo confirma. Vamos al verso 28. Mire lo que dice Tomás. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Una vez que Tomás finalmente comprueba que efectivamente es el Señor que está enfrente de él, Tomás exclama, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoce primero a Jesús como su Señor y como su Dios. ¿Vio eso? Tomás no dijo Señor y Dios, él dijo Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como su Señor, pero también reconoce la deidad en ese momento de Cristo y su divinidad. Ya no había ninguna duda en Tomás. Tomás declara y reconoce el señorío de Cristo y la divinidad y la deidad de Cristo. Escucha esto, iglesia. La declaración de Tomás es la declaración más grande que cualquier ser humano pueda hacer. ¿Sabías eso tú? Iglesia, reconocer genuinamente a Cristo como tu Señor y como tu Dios es lo mejor que te pudo haber pasado. No, hombre, yo pensé. ¿No lo crees realmente? Si tú ya reconociste y aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Dios, debes saber que eso es lo mejor que te ha pasado en la vida, iglesia. Es lo mejor, ¿sabías eso? Y eso es lo mejor porque esa decisión de declarar a Jesús como el Señor y Dios de tu vida tiene implicaciones no solo en tu vida en esta tierra, pero tiene implicaciones en tu eternidad. Cualquier otra decisión que tomes solamente va a tener efectos en esta vida. Cualquiera, mencióname la que tú quieras. Solo la declaración de que Cristo es tu Señor y tu Salvador tiene efectos en la eternidad. Solo por eso es la declaración más grande que una persona puede hacer. Y eso es lo que hizo Tomás. Señor mío, Dios mío, estaba declarando Tomás. Ve al verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Era obvio que sí, ¿no es cierto? Y vea lo que dice Jesús. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Una vez que Tomás comprueba que efectivamente que Jesús había resucitado, Tomás creyó. Cuando Jesús escucha la respuesta, dice, Tomás, ahora crees porque has visto. Y luego Jesús dice, pero Tomás, déjame decirte una cosa. Y la primera palabra que Jesús menciona es dichosos.
Makairos es la palabra original. ¿Alguien se llama aquí Makairo? Yo conozco algún Makairo. La palabra dichoso es la palabra Makairos en el griego, que significa, escucha esto, feliz, dichoso, afortunado. ¿Te sientes feliz por haber aceptado a Cristo como tu Señor? ¿Te sientes afortunado? ¿Te sientes bienaventurado? ¿Te sientes bendecido? Amén. Ahora, escucha esto, otra cosa acerca de la palabra Macarios. La idea de Macarios es todo esto, ser dichosos, afortunados, bendecidos, etcétera, etcétera. Pero de una manera, la idea de Macarios es ser todo eso de una manera suprema. ¿Me escuchó? Es decir, los que creen sin haber visto son supremamente dichosos, supremamente felices, supremamente bienaventurados, supremamente bendecidos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice que son supremamente bendecidos, dichosos, bienaventurados, bendecidos, todos los que a pesar de no haber visto nada y a pesar de no haber sentido o palpado nada, han creído en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y sabes que aquí Jesús está hablando de todos aquellos individuos, de todos los tiempos y de todas las épocas, que creerían en Cristo sin haber visto. Si tú ya reconociste a Jesús en tu vida como tu Señor y tu Salvador, Jesús estaba hablando de ti. Y Jesús estaba hablando de mí, porque nosotros hemos creído en Cristo, pero como dije al principio, ¿quién estuvo ahí viendo? Nada, nadie. Entonces Jesús estaba hablando de nosotros. Según Jesús hay una bendición suprema para todos los que hemos creído sin ver. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay una bendición especial y suprema para los que hemos creído sin ver, porque creer, iglesia, creer sin ver es la esencia de la fe cristiana. Hebreos 11.1, un texto muy conocido por todos ustedes, dice lo siguiente, Hebreos 11.1. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? Escuche esto, la convicción, la seguridad, la certeza de lo que no se ve. La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera, me gusta cómo lo dice de esta manera. Esto es lo que dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, y escuche esto, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Más adelante, el mismo capítulo 11 de Hebreos en el verso 6 dice lo siguiente. Verso 6. Y sin fe es imposible que agradar a Dios. Iglesia, el texto no dice que sin fe es difícil agradar a Dios. Dice que es imposible. No se puede. Sin fe no se puede vivir para Dios. Y más importante aún, sin fe no se puede obtener la salvación que Dios ofrece. ¿Vio la importancia de la fe y de creer sin ver? Sin fe no se puede tener la salvación. La Biblia enseña que somos salvos por medio de la fe. Sin la fe no se puede obtener la salvación. Obviamente la fe en Cristo, estamos hablando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es imposible agradar a Dios sin fe? El mismo texto nos da la respuesta, verso 6, seguimos leyendo ahí. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es que necesario, ponga atención a esa palabra. La fe para agradar a Dios no es algo opcional. Es una necesidad. Es algo esencial, es algo que no puede faltar, algo que no se puede sustituir. ¿Me escuchó? No podemos sustituir nuestra fe, la fe que Dios espera que tengamos para agradarlo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que Él existe. Sin fe no se puede agradar a Dios, no se puede vivir para Dios, sin fe no se puede tener una relación con Dios, porque solo podemos acercarnos a Dios por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Dios no lo podemos ver, a Dios no lo podemos ver con los ojos naturales, ¿o sí? Mire, la Biblia dice que, el apóstol Juan dice que en Juan 18 dice que nadie ha visto a Dios. Así es que no le crea cuando, el Señor me llevó no sé a dónde, al monte y ahí comimos y almorzamos juntos. Y yo lo vi. Mentirosos, sí, esos son. A Dios no lo podemos palpar, no lo podemos tocar físicamente. Dios no tiene forma humana. Dios no está hecho de la misma materia que nosotros. Es por medio de la fe que nosotros creemos y estamos convencidos de que Dios existe.
con base en lo que enseñan las Escrituras, obviamente. No podemos ver a Dios porque nadie lo ha visto, pero lo creemos con los ojos espirituales. Pero a pesar de no ver a Dios, los hijos de Dios creemos que Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es real? Aunque otros no lo crean. Y cuando hablamos de la muerte y resurrección de Cristo, aunque ninguno de nosotros estuvo presente, nosotros creemos que sí fue un hecho real, que realmente Cristo murió y resucitó. Y por eso hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Jesús dice que por haber creído sin ver somos bendecidos. Eso eres tú y esos son todos los que hemos creído sin haber visto. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, iglesia? Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que me ha estado poniendo atención, pero quiero que me ponga más atención en esto que le voy a decir. Hay algo que es importante mencionar en relación a esto que estamos estudiando. ¿Listo? Se lo voy a decir. Y esto es lo siguiente. Hay quienes usan este relato para enseñar que los cristianos tenemos derecho de exigirle a Dios que nos pruebe su poder, aunque no lo crean. Hay gente que usa este texto para decirnos y enseñar que tenemos la autoridad de exigirle a Dios que nos dé pruebas y evidencias de su poder. La lógica de los que enseñan esto es la siguiente. Tomás le dijo que si no veía y si no tocaba o si no tenía las pruebas de la resurrección, él no iba a creer. Y luego dicen, eso dice el texto, ¿verdad, hermanos? Y todos los hermanitos, amén. Dicen esta gente equivocadamente que Tomás le exigió, le demandó pruebas a Jesús de su resurrección. Esa es la lógica de ellos. Y luego te preguntan, ¿y qué dice el texto que Jesús hizo? Léelo, ahí dice, léelo. Jesús le dio pruebas a Tomás de su resurrección. Así, amén. Entonces, esa es la lógica que ellos usan y te enseñan que por eso Jesús se dobló ante la exigencia de Tomás. Pero preguntas, ¿eso es lo que hizo Jesús realmente? ¿Verdad que no? Esto, iglesia, es una muy mala y muy irresponsable interpretación de lo que está pasando acá. Esto es una doctrina contraria a lo que la Biblia enseña. Y es una doctrina muy peligrosa, iglesia. Muy peligrosa. Escucha esto, lo que te voy a decir. El cristiano o cristiana que crea que tiene el derecho y la autoridad de exigirle a Dios que haga algo, no ha entendido el evangelio. Al menos no el de la Biblia. Si hay aquí algún cristiano o cristiana que cree que tiene la autoridad para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer, si crees que tienes la autoridad para darle órdenes a Dios, necesitas urgentemente evaluar seriamente tu fe. Si no has entendido que Cristo es el Señor y no tú, debes tomar un tiempo para reflexionar en la fe que profesas. Amén. Escucha esto. Toda fe que no reconoce que Cristo es el Señor no es la fe bíblica. ¿Escucharon? Toda fe que no reconoce a Cristo como el Señor no es la fe de la Biblia, iglesia. No importa cómo te la pinten, no importa cómo te lo digan. Doctrina que no tiene la fe como el centro de todo, no es una doctrina bíblica. Yo sé que a algunos les incomoda esto, pero eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Primero te voy a dar 3 razones por las que eso está equivocado. Lo que está haciendo Jesús con Tomás no es cumplir con las exigencias de Tomás. Jesús no está obedeciendo una orden de Tomás. Déjame decirte cuando menos 3 cosas. Primero, no hay nada en el texto que indique que lo de Tomás fue una orden. Nada. O que fue una demanda o una exigencia. Tomás, escucha esto, era un hombre que amaba a Jesús. ¿Sabías eso tú? Las dudas de Tomás estaban ligadas o conectadas al amor que le tenía a su maestro. ¿Y saben qué? Jesús lo sabía perfectamente. Al inicio de la historia vimos que cuando los discípulos le dijeron a Tomás que habían visto a Jesús, Tomás no creyó. Y no sé si notaron, pero vieron que los discípulos no regañaron a Tomás. No le dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no crees? ¿Vio que no? ¿Sabe por qué no lo regañaron? ¿Sabe por qué no regañaron ellos? Porque ellos mismos, si usted va a Marcos 16, cuando María Magdalena les da la noticia, no creyeron. Por eso no lo regañaron, porque ellos mismos habían dudado. Todos tenemos el riesgo de caer en incredulidad, iglesia, ¿no es cierto? A lo mejor no tenemos dudas del sacrificio y de la resurrección de Cristo, pero a veces dudamos de las promesas de Dios.
¿no es cierto? Todos tenemos el riesgo. Pero siempre que tengamos duda, iglesia, hagámoslos de Tomás. Busquemos las respuestas en quién, en Cristo. El problema es que muchas veces cuando tenemos dudas sobre algo, en lugar de correr a Dios, corremos para el otro lado. En lugar de ir a Cristo a buscar las respuestas que alimenten nuestra fe, vamos a otro lado a buscar cosas que alimentan nuestra incredulidad. Pero vieron que Tomás, ¿qué hizo? Fue a Cristo. Tomás no le demandó nada a Jesús. Tomás era sincero en su búsqueda de la verdad. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús le presenta a Tomás las evidencias, ¿no es cierto? Eso nos recuerda que siempre que una persona realmente quiere conocer a Dios, con sinceridad, Dios está dispuesto a mostrarse a ellos, ¿no es cierto? Cuando buscamos al Señor de corazón, Dios no tiene problema mostrarse. Segundo, lo que Jesús le dice a Tomás es en realidad una exhortación. ¿Sabías eso? Una llamada de atención es un regaño. Hubo muchas veces que Jesús regañó a sus discípulos por su falta de fe. ¿Recuerdan cuando Pedro empezó a caminar en el agua y de repente qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Jesús y las veces que no están, no sé cuántas veces, que no están escritas, Jesús les dijo, hombres de poca fe. Jesús lo que está haciendo acá está llamándole la atención a Tomás. Jesús le mostró las evidencias de su resurrección, pero con ello exhortó a Tomás. Dijo, no seas incrédulo, Tomás, sino que creyente. Tercero, lo que Jesús hace es enseñar que la fe de los cristianos no debe estar definida por meros sentimientos o sentidos naturales. Jesús está enseñándonos que nuestra fe en Él no debe estar determinada por nuestras emociones, aunque Dios nos dio emociones, pero nuestra vida de fe no debe ser guiada por lo que siento o lo que no siento. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, es mentira que nosotros tenemos derecho de exigirle a Dios nada. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque luego te dicen, si tú no sientes nada es porque no has reclamado tu no sé qué. Porque tú tienes derecho a exigirle a Dios. Si no sientes nada, si no sientes la presencia de Dios, es tu culpa porque tú no le exiges a Dios que te haga sentir cosas. Qué equivocado es eso, no es cierto, iglesia. No es cierto. La primera parte de Hebreos 12:2 dice lo siguiente. Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios habla, la versión Dios habla hoy, dice, fijemos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. En quien la fe empieza y la fe termina. Iglesia Gracia, esa es la realidad y la verdad de la fe bíblica. La verdadera fe comienza en Cristo y termina ¿en quién? En Cristo. Comienza con Cristo y termina con Cristo. Cristo es el objeto de nuestra fe. Por lo tanto, como cristianos, el objeto de nuestra fe debe estar fundamentada en lo que Cristo es y en lo que Cristo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero ir terminando con esto. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué Jesús, después de haber resucitado, todavía tenía visibles sus heridas y sus marcas? Si ya se supone que estaba con un cuerpo glorificado. Jesús ya tenía un cuerpo glorificado, pero aún así tenía las huellas visibles en su cuerpo glorificado. ¿Se ha preguntado usted por qué? No hay seguridad si eran solo las cicatrices o si eran las heridas en ese momento. Jesús puede hacer lo que Él quiere, ¿no es cierto? No sabemos con exactitud, pero supongamos que eran las cicatrices. ¿Por qué las tenía ahí si ya tenía un cuerpo glorificado? ¿Por qué? ¿Por qué tenía las heridas visibles si Jesús ya tenía un cuerpo glorificado? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Eso es lo que yo creo. Escucha esto, iglesia. Isaías 53 dice que Cristo fue herido por nuestros pecados y molido por nuestras maldades. Y si usted estudia todo lo que Cristo padeció, se dará cuenta que a Jesús le desfiguraron el rostro a golpes. A Jesús le laceraron la espalda. Le partieron la espalda con látigos. Hirieron su cabeza al ponerle la corona de espinas. Y clavaron sus manos y sus pies a la cruz. Y estando en la cruz, abrieron su costado con una lanza, con la punta de la lanza. Y no hay que olvidar que todas esas heridas en el cuerpo de Jesús fueron por tu causa y por mi causa.
No era algo que él estaba padeciendo por algo que él había hecho. No. Era tu culpa y era mi culpa la que él estaba llevando. Las heridas que Jesús le mostró a Tomás eran un testimonio de que la muerte de Jesús fue real. Las heridas en las manos de Jesús eran un testimonio de que la crucifixión había sido real. Las heridas de Jesús eran una evidencia innegable de que Cristo había muerto en la cruz. Las heridas de Jesús eran una evidencia innegable de que Cristo entregó su vida en la cruz por los pecadores. Pero las heridas de Jesús no solo eran evidencias de la muerte de Jesús. Las heridas de Jesús eran evidencia de que Cristo había resucitado. Ni los clavos, iglesia, ni la tumba, ni la muerte pudieron evitar que Jesús resucitara. Cuando Jesús le muestra a Tomás sus heridas después de haber resucitado, podemos escuchar a Jesús diciéndole: Tomás, sí morí. Sí morí. Tomás, sí me crucificaron. Sí. Pero Tomás, aquí estoy. Y estoy vivo, Tomás. Las heridas de Cristo no solo son una muestra de que Él murió, pero también de que Él resucitó, iglesia. Las heridas de Jesús fueron una evidencia para Tomás y para todo el mundo de que la muerte de Jesús fue real. Y fueron una evidencia para Tomás y para todo el mundo de que la resurrección de Jesús fue real. Ninguno de nosotros vimos la muerte de Jesús, pero lo creemos. Sin haber visto la muerte y resurrección de Jesús, escuche esto, iglesia, si haber visto la muerte y la resurrección de Jesús fueron requisito para ser salvos, ¿qué creen? Había cero esperanza para nosotros. Pero nuestra salvación es por medio de creer en Cristo y en su obra sin haber visto. La Biblia enseña que por causa de nuestros pecados éramos enemigos de Dios. Pero por fe creemos que por medio de la muerte y la resurrección de Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Por causa de nuestros pecados estábamos muertos espiritualmente, pero por fe creemos que por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo ahora tenemos vida en Él. Por causa de nuestros pecados éramos, escucha esto, iglesia, merecedores de la ira de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y fue en Cristo en que Dios derramó toda su ira santa. Por la fe creemos que gracias a eso hemos sido liberados de la ira y del castigo de Dios. Por lo que Cristo hizo en la cruz. A causa de nuestros pecados, escucha esto, iglesia, íbamos de camino al infierno. Íbamos de camino a una muerte eterna. Pero por medio de nuestra fe en Cristo y en su obra redentora, ahora vamos de camino al cielo, hacia una vida eterna con Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, iglesia? Gracias a lo que Cristo hizo, es que ahora tenemos esperanza. Jesús dijo: Padre, orando en el Getsemaní, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad sino tu voluntad. ¿Sabe de qué copa estaba hablando ahí el Señor Jesús? Era la copa de la ira de Dios. Toda la ira de Dios se derramó en Cristo para que tú y yo pudiéramos tener salvación el día de hoy. Aunque no vimos nada, si tan solo pones tu fe en Cristo, la Biblia dice que tú eres salvo. Si hoy estás aquí y todavía no has hecho a Jesús el Señor y el Salvador de tu vida, ahora es un buen momento para hacerlo. Solo debes reconocer que eres un pecador, debes pedirle perdón a Dios y después debes poner tu fe genuinamente en Cristo y en lo que Cristo hizo en la cruz. Nada más en este mundo puede salvarte, escúchame bien. Tu religión, cualquiera que sea, no puede salvarte. Tu dinero no puede salvarte. Tu posición social no puede salvarte. Tus títulos universitarios no pueden salvarte. Solo tu fe en Cristo puede salvarte. Si deseas hacer a Jesús el Señor en tu vida, hazlo en una oración. Solamente dile a Él que perdone tus pecados y desde que hoy
lo reconoces. ¿Se acuerdan la declaración de Tomás? Como tu Señor y como tu Dios y como tu Salvador. Recuerda, no tienes que sentir nada. ¿Escuchaste? Si Dios te hace sentir algo y quieres llorar, está bien. Pero si no, no tienes que sentir nada. No tienes que ver nada para saber que Dios es real. Solo debes creerlo. Oremos. Señor Jesús, gracias esta mañana por tu palabra, esta tarde ya. Gracias por el recordatorio, Señor. Primero de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, y que por medio de ese sacrificio, Padre, nosotros hoy podemos tener salvación. Padre, no estuvimos presentes cuando padeciste, cuando fuiste sepultado y cuando resucitaste. Señor, pero lo hemos creído. Hemos creído que gracias a lo que tú hiciste hoy vamos al cielo, Señor. Así que gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por el privilegio de poder ser salvos, aunque no vimos nada de lo que tú padeciste, aunque no vimos resucitarte. Señor, pero por medio de la fe, hoy podemos ser salvos. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha puesto su fe en ti, yo te pido que lo haga el día de hoy. Y que desde hoy pueda caminar como un hijo tuyo. Señor, gracias una vez más por tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Jesús.